Hey chicos, antes de comenzar queremos invitarlos a seguir nuestra página de Facebook. Estamos publicando videos y unos cuantos momazos de anime. Dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Vayan. Hace un par de días hablamos de SNK. Ahora le toca el turno a otra serie del momento. El día de hoy hablaremos de todo lo que nos dejó la primera parte de Jujutsu Kaisen, un anime que sin revolucionar en nada ha logrado sorprender a propios y extraños, convirtiéndose en uno de los mejores shonens del 2020. Sin más, ¡comencemos! Como no puede ser de otra manera, la historia arranca en el arco de introducción, que comienza cuando el protagonista Itadori Yuji, despertando atado a una silla en un cuarto bastante turbio y enfrente de Gojo Satoru, un tipo de cabellera blanca con los ojos tapados, quien se presenta como el profesor encargado de los estudiantes del primer año del colegio de hechiceros Jujutsu, el cual sin mucha explicación ni vaselina, le revela a Itadori que va a ser ejecutado. ¡Oh my God! Como dato curioso, el manga no empieza de esta forma, sino que recién vemos esta escena al principio del segundo capítulo, y estos son básicamente el tipo de cambios que MAPPA está implementando en la adaptación, a los cuales también podemos agregar alguna que otra escena añadida, alargada o algún pequeño cambio en el escenario o vestuario, resultando ser sutilezas que no afectan en nada a lo verdaderamente importante, la historia. En pocas palabras, el anime, por los momentos, está siendo bastante fiel al manga. Luego de esa introducción llena de suspenso, viajamos al pasado para ver los acontecimientos que metieron a Itadori en el lío donde está, y en el camino nos revelan aspectos de su vida, como que formaba parte del club de ocultismo de su escuela, que es una persona atlética, con una fuerza casi inhumana, y que se crió con su abuelo, quien está ingresado en un hospital, y el cual, luego de recibir una visita de Itadori, muere de causas naturales, no sin antes dejarle su última voluntad: ayuda a los que puedas, no esperes gratitud, solo ayúdalos. Cuando llegue tu momento de irte, asegúrate que estés rodeado por otros, no termines como yo. Palabras que marcarían de por vida a Itadori y lo definirán como personaje. De sus padres, por el momento, no sabemos absolutamente nada, salvo que el abuelo, antes de morir, quiso revelarle detalles acerca de estos a Itadori, pero él lo interrumpió tajantemente, alegando que no le importaba. Paralelamente, la historia nos presenta a Megumi Fushiguro, un hechicero estudiante de primer año del colegio Jujutsu, al cual se le fue encomendada una misión: recoger un objeto maldito en forma de dedo, ubicado en los alrededores de la escuela donde estudia Itadori. Sin embargo, al llegar se percata de que el dedo no está, así que se dispone a seguirle el rastro, dándose cuenta que Itadori desprende una fuerte presencia del objeto, por lo que decide seguirlo al hospital. Pero cuando este lo confronta, Itadori solo le da la caja en donde se guardaba el objeto, revelando que lo había encontrado y se lo había dado a sus compañeros del club de ocultismo, quienes, mientras todo sucedía, se dispusieron a hacer la estupidez que lo empezaría todo: arrancar el sello que contenía el poder del dedo maldito, lo que resulta en un tremendo problema, pues este objeto sellado servía para alejar a las maldiciones, unos seres creados a partir de energía maldita. Antes de proseguir, expliquemos brevemente qué es la energía maldita. La energía maldita o maligna es un tipo de energía que nace de las emociones negativas de las personas y de la cual los hechiceros, en su mayoría, tienen el poder para controlar y usar a través de técnicas que sirven para contrarrestar a las ya mencionadas maldiciones, unos monstruos que se crean a partir del flujo de energía maldita que la gente normal expulsa al no saber controlar dicha fuerza. Sí, bastante complicado todo. Otro dato a destacar es que las maldiciones se dividen por categorías,
siendo los de categoría especial los más poderosos. Asimismo, también se puede imbuir energía maldita en armas y objetos. Pero volviendo a la historia, quizás se estén preguntando, pero Fonsla, si el dedo es un artefacto malo, ¿cómo es que puede servir para proteger? Pues fácil, en el mundo de Jujutsu Kaisen, el fuego se combate con fuego. Al ser este objeto maldito mucho más peligroso que una maldición convencional, estas últimas se alejan de él, es decir, sirve más o menos como una especie de repelente o veneno, llámalo como quieras. Sin embargo, si el sello que contiene el poder de este objeto por alguna razón es liberado, hará el efecto contrario. Acuérdense de esto. Viendo en el peligro en que se encontraba la gente del club de ocultismo, Itadori y Megumi se van corriendo a la escuela, pero al llegar, Megumi le pide a Itadori que se quede afuera por motivos de seguridad. Y aquí es cuando repercute por primera vez ese último diálogo que tuvo con su abuelo, pues nuestro protagonista, justamente siguiendo esa última voluntad, se arma de valentía, abandona todo tipo de miedo y aparece de forma épica para salvar a sus amigos, quienes estaban a punto de ser cenados por unas maldiciones. Qué bueno que lo hizo, porque Megumi ya los daba por perdidos. Tras recuperar el dedo y haber rescatado a las víctimas, nuestros héroes son atacados por otra maldición aún más grande y fuerte, poniéndolos en graves problemas. Así que en medio de la desesperación, Itadori, a sabiendas de que necesita energía maligna para poder ganar, se come el dedo. ¡Sabe a pollo! Y contra todo pronóstico, encarna en Ryomen Sukuna, el ente demoníaco al cual le pertenecía el dedo, también conocido como el rey de las maldiciones, quien destroza de un solo golpe a la maldición que los atacaba. Pero aún estamos lejos de conseguir la paz, pues Sukuna empieza a decir que va a destrozar todo lo que le rodea, haciendo un turbio y especial énfasis en mujeres y niños. Aterrado, Megumi se dispone a exorcizarlo, cuando de repente Itadori logra recuperar el control de su cuerpo, convirtiéndose así en lo que la serie denomina como un recipiente. Que se puede decir que es como un Jinchuriki, pero más barato. Luego de este incidente, aparece Gojo y le pide a Itadori que deje salir a Sukuna por 10 segundos para comprobar si realmente es capaz de controlar al demonio, lo que da pie a una breve pero intensa batalla entre el profesor y la maldición. Y sin duda alguna, lo mejor de la serie son las batallas, siendo todas y cada una un deleite visual para nuestras retinas. Para que se hagan una idea del nivel, Jujutsu Kaisen no tiene nada que envidiarle a Kimetsu no Yaiba. Al Meliodas inflable tal vez, pero a Tanjiro no. Pasados los 10 segundos, Itadori recupera su cuerpo y tras comprobar que tiene la habilidad para controlar a Sukuna, este es noqueado por Gojo y llevado a la sala del principio, donde le explica más acerca de Sukuna, revelando que en antaño fue un demonio tan, pero tan poderoso, que al ser derrotado, las partes sobrantes que quedaron de su cadáver fueron imposibles de destruir y pasaron a la posteridad como 20 dedos malditos. No es que cuenten los dedos de los pies, es que el tipo tenía 4 brazos. Sí, como el de Ben 10. Sin embargo, ahora que Itadori y Sukuna comparten el mismo cuerpo, existe una posibilidad de acabar con el demonio. Para ello, deberá comerse los otros 19 dedos restantes y sacrificarse, ya que si él muere, Sukuna también lo hará. ¿Vieron? Como si fuese un Jinchuriki. Así que Gojo le obliga a elegir entre 2 opciones: ser ejecutado de una vez o después de ingerir todos los dedos que quedan. Tras esto es liberado y pasado unos días, mientras recogía las cenizas de su difunto abuelo, este recuerda nuevamente su última voluntad y decide aceptar la misión. Así que Gojo le da otro dedo a Itadori, este se lo come y después de controlar a Sukuna sin mucho problema, el profesor le revela que será transferido al colegio Jujutsu en Tokio. En este lugar cursará primer año con el ya conocido Megumi, cuyo poder se basa en invocar Shikigamis, y también con Nobara Kugisaki, una waifu, quien hace uso de su martillo, clavos y un muñeco vudú para acabar con las maldiciones que se le atraviesen. También están los alumnos de tercer
tercer año, Maki Zenin, una chica que usa armas malditas, Togi Inunaki, un tipo que se comunica a través de ingredientes, y un panda, que solo es eso, un panda. Eres un panda. ¿Qué harás, panzón? ¿Aplastarme? No me tientes. Y como profesores está, obviamente, el primo de Kakashi, conocido también como el hechicero más fuerte, el director Masamichi Yaga, un tipo con el poder de crear peluches vivientes con su energía maldita. Además, está un tipo con traje que hace de asistente y una tipa con bata que hace de doctora. Pero, por otro lado, hay un grupo de ancianos que lideran el mundo de los hechiceros, a los cuales no le cae para nada bien la existencia de Itadori como recipiente y además están en constante disputa con Gojo, quien, en resumidas cuentas, desea derrocarlos para así revolucionar el mundo de los hechiceros. Es por este motivo que el susodicho alto mando aprovecha un momento de ausencia de Gojo y los estudiantes de tercer año para mandar al trío de primer año a una misión suicida con la finalidad de deshacerse de Itadori, lo que da pie al segundo arco y primer evento importante de la obra, el arco del útero maldito, donde veremos como Yuji, Megumi y Nobara se adentran en una correccional donde apareció de la nada un feto gigante y maldito que da a luz a una maldición de categoría especial. La misión en cuestión es tan solo de reconocimiento y rescate de supervivientes. Sin embargo, al entrar en las instalaciones, los protagonistas se quedan encerrados en la prisión, la cual fue alterada por energía maligna del ente, que dotó a la estructura con una apariencia infernal al más puro estilo Silent Hill. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Muy tarde! Tras dar un par de vueltas, los estudiantes se topan con la maldición de categoría especial, el cual separa a Nobara del grupo y le arranca una mano a Itadori, quien no tiene de otra que pedirle ayuda a Sukuna, a lo que este responde advirtiéndole que si le cede el cuerpo, mataría a Megumi y se divertiría con Nobara. Y este es un punto bastante positivo de Jujutsu Kaisen, ya que nos demuestra constantemente que el peor enemigo de Itadori vive dentro de él. No es que Sukuna sea un aliado o un deus ex machina que salvará el día, todo lo contrario, es un ser nefasto que no dudará ni un segundo en destrozar toda la ciudad si su recipiente se lo permite. Al oír esto, Itadori planea una estrategia que consiste en distraer a la maldición mientras que sus amigos escapan del edificio, para que así él pueda sacar a Sukuna tranquilamente. Y es así como empieza otra increíble batalla, o mejor dicho, paliza, pues vemos como la maldición destroza a Itadori, quitándole los pocos dedos que le quedan. Viendo que de esta no sale vivo, Itadori empieza a llorar de la frustración y finalmente, con sus últimas fuerzas, se saca un power-up, que no le sirve de nada. Sin embargo, cuando ya estaba en sus últimas, escucha el aullido de uno de los Shikigamis lobo de Megumi, siendo esta la señal que tanto esperaba, por lo que le cede el control a Sukuna, quien protagoniza una escena que en lo personal nos encantó, donde despreocupado de su rival, le da la espalda para ponerse a pensar qué castigo le podría hacer a Itadori, mientras que la maldición especial tiembla de miedo ante su presencia. Sukuna le propone a la maldición hacer equipo para acabar con los hechiceros, a lo que el monstruo responde con un ataque, empezando así otra increíble batalla que Sukuna gana sin mucho esfuerzo. De hecho, se divierte más de lo que pelea. Pese a ello, acaba con la vida de la maldición con una expansión territorial. Pero antes de seguir, expliquemos qué es una expansión territorial. Una expansión territorial es una técnica de alto nivel en donde se utiliza energía maldita para generar un entorno que le dé ventaja al usuario en cuestión y de la cual es casi imposible escapar una vez dentro, a no ser que se contrarreste con otra expansión territorial aún más fuerte. Pronto veremos más de eso. Para sorpresa de todos, la maldición contenía un dedo. Sukuna lo recoge y se dispone a esperar a que Itadori recupere el control, cosa que no sucede, dando a entender que mientras más tiempo pase Sukuna afuera, más se le hace difícil a Itadori regresar. Sukuna se encuentra con Megumi en las afueras de la prisión, se come el dedo y se arranca el corazón, bajo la excusa de que él podía vivir sin él.
Pero Itadori no, es decir, tomó de rehén al protagonista en su propio cuerpo. ¿Entienden ahora por qué decimos que es un ser nefasto? Sukuna empieza una pelea hermosamente animada con Megumi que finaliza con Itadori recuperando su cuerpo pese a saber que no tiene corazón, sacrificándose así por el bien de su compañero. La historia sigue en el arco del entrenamiento maldito, donde nos revelan que Itadori no muere ni mucho menos se va de parranda, sino que queda atrapado en el área innata de Sukuna, lo que puede traducirse como su mente o mundo interior, siendo esta última el término que se utiliza en el manga. Ahí dentro, Sukuna le propone a Itadori hacer un pacto, en donde este promete regenerar su corazón con dos condiciones. La primera es dejarle salir por 1 minuto cada vez que él diga la palabra extensión, y la segunda es que se olvide que hizo ese pacto. Itadori lo rechaza rotundamente, a lo que Sukuna responde agregando otra condición, que no matará a nadie en ese lapso, pero desconfiando, Itadori sigue desistiendo, así que el demonio lo reta a una batalla a muerte, en donde si él gana, promete revivirlo sin condiciones, pero si pierde, tendrá que verse obligado a aceptar su pacto y, bueno, Sukuna acaba con él en menos de 5 segundos. Así que Itadori vuelve a la vida bajo sus condiciones. Sin embargo, Gojo decide guardar en secreto la resurrección de Itadori para así tener chance para entrenarlo y prepararlo para otro posible atentado de los altos mandos. Además, revela que su aparición estelar será dentro de 1 mes y medio en el evento conjunto, una especie de torneo en donde los estudiantes del colegio de Tokio deberán competir con los alumnos de la escuela de Kioto, los cuales le hacen una visita poco agradable a Megumi y Nobara, mientras estos se preparaban para el evento. Ya saben, amigos, un shonen sin torneo no es shonen. Prosiguiendo con la historia, Gojo es atacado por una maldición especial con cabeza de volcán. Sin embargo, termina siendo dominado fácilmente por el profesor. De hecho, Gojo tenía tanta ventaja que desaparece por un momento para traerse a Itadori a la batalla con el fin de explicarle lo que era una expansión territorial, usando como ejemplo la técnica de su adversario. Sí, muy responsable que digamos no es. Y justamente con su expansión territorial, que parece un Kamui más que otra cosa, el profesor termina venciendo. Sin embargo, la maldición con cabeza de volcán es salvada por uno de sus compañeros, porque sí, este espíritu maligno forma parte de un grupo de maldiciones, quienes son nada más y nada menos que los principales antagonistas de la serie. Como ya les mencionamos anteriormente, las maldiciones se crean a partir de la energía maldita que sale de las personas, pues estos son maldiciones nacidas del odio de los humanos a algo en concreto. Por ejemplo, el monstruo con cabeza de volcán, cuyo nombre es Yogo, es una maldición nacida del odio de las personas hacia la tierra y los volcanes, mientras que el que lo salvó, Hanami, nació del odio hacia la naturaleza misma. De entre todos estos villanos, destacan por los momentos 2 en concreto: Suguru Geto, un hechicero humano del cual no sabemos nada, y la maldición más fuerte actualmente, Mahito, un espíritu humanoide que nació de nada más y nada menos que del odio de los humanos hacia ellos mismos, y tiene el poder de alterar el estado del alma, lo que le permite deformar tanto su cuerpo como el de sus víctimas, convirtiendo a estas últimas en maldiciones con solo tocarlas. Y bueno, precisamente de esta maldición hablaremos más a fondo en el arco del enfrentamiento con Mahito, el actual arco en donde se quedó el anime y en lo personal uno de los más interesantes hasta la fecha, en donde Itadori, en compañía de un hechicero de primera clase llamado Kento Nanami, tendrá que investigar un asesinato horrible realizado por Mahito, quien transformó a 3 estudiantes en aberrantes maldiciones. Sin embargo, el gancho de esta parte es la inclusión de Junpei Oshino, un chico que recibió bullying extremo por parte de los tipos que mató Mahito, y que a su vez presenció en carne propia cómo la maldición los asesinó, lo que lo lleva, lleno de odio, a interesarse en los poderes de Mahito,
quien ve a Junpei como una herramienta para dar inicio a su malvado plan del cual hablaremos más adelante. Por otro lado, y como parte de la investigación, Itadori se acerca a Junpei para hacerle unas preguntas con respecto al caso, y rápidamente estos se hacen amigos, e inclusive la madre de Junpei, quien curiosamente andaba por ahí fumando, invita a Itadori a cenar con ellos. La madre, que andaba bebiendo, en un punto dado se queda dormida en la mesa, y al despertarse se percata que ya la reunión ha acabado. Itadori se ha ido, su hijo se había dormido, pero lo más importante de todo es que en la mesa se encontraba un extraño dedo cercenado, que por supuesto es un dedo de Sukuna que atrae a una maldición que acaba con su vida. Tras esto, Mahito lo manipula para que creyese que esto fue una maldición puesta por una de las tantas personas que le hicieron bully, así que le enseña a usar la energía maldita para que vaya a atacar su escuela en busca del presunto culpable, lo que obviamente formaba parte del plan de Mahito, quien quería que Junpei se enfrentase a Itadori y lo obligara a cambiar con Sukuna, para que así él tuviese la oportunidad para convencerlo de pasarse a su lado. Sí, un plan bastante rebuscado. Y así inicia una pelea entre estos dos, hasta que Itadori decide dejar de pelear y lo invita al colegio Jujutsu, luego de que Junpei le revelara lo que pasó con su madre. No obstante, Mahito entra en escena y desfigura a Junpei. Al ver esto, Itadori le pide ayuda a Sukuna, quien se rehúsa y se empieza a reír de él junto a Mahito, en una escena que nos demuestra con mayor claridad lo que habíamos citado antes, en esta ocasión haciendo un paralelismo con Mahito, dando a entender que Sukuna es igual o peor villano que él. Itadori entra en un rage total y se percata de que la habilidad de mutación de Mahito no sirve con él al tener dentro de sí dos almas, lo que da inicio a una feroz batalla que termina con la llegada de Nanami, quien unirá fuerzas con nuestro protagonista para así exorcizar a Mahito de una vez por todas. Pero eso lo veremos en la segunda vuelta de Jujutsu Kaisen, que empezará desde el capítulo 13 hasta mañana, donde probablemente veamos el desenlace de esta increíble batalla, y junto con ello, más del sombrío poder de Mahito. Antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta a nuestra página de Facebook. Estamos subiendo momazos y videos. ¿Qué esperan? Abajo el link en la descripción y en el comentario fijado. Como se pudieron haber dado cuenta, Jujutsu Kaisen es una obra poco innovadora que recoge todos y cada uno de los elementos característicos que definen al shonen moderno. Lo bueno es que cuando parece que la serie se irá por el camino más sencillo, da un giro de 360 grados y subvierte todos estos clichés entregando una historia que se siente fresca e interesante. Y si a eso le sumamos su compleja terminología y el increíble trabajo que está haciendo MAPPA con la animación, tenemos como resultado a un anime que por ningún motivo deben pasar por alto. Y no nos olvidemos de sus increíbles openings y endings. ¡Vaya joyitas! Como mencionamos al principio, la adaptación por el momento se mantiene muy fiel al material original. Esperemos que para su segunda parte la serie siga con ese respeto por el material original y por supuesto el mismo sello de calidad. Si te gustó este video, dale un buen like, que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y nos vemos.